Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Cuando hablamos de crisis humanitarias, por lo general pensamos en los 200.000 muertos de Siria o en algún otro rincón remoto del mundo. Pero hay una crisis humanitaria mucho más cerca de casa, que son las decenas de miles de niños migrantes de Centroamérica y de México que están cruzando la frontera de Estados Unidos solos y que en muchos casos son explotados por traficantes de personas que lucran con la prostitución y el trabajo esclavo de estos niños. Se calcula que más de 60.000 niños centroamericanos y mexicanos, escucharon bien, más de 60.000 han cruzado la frontera sin sus padres ni otros familiares, desde octubre del año pasado. Y todo eso no cuenta los muchos que se quedaron en el camino en México. Hace pocos días entrevistamos al expresidente de México, Felipe Calderón, que dejó la presidencia a fines del 2012 y que estuvo en el centro de la guerra contra los cárteles de narcotráfico y el tráfico de personas. Calderón acaba de publicar un libro llamado Los retos que enfrentamos, donde habla sobre toda esta guerra que le tocó librar. Le preguntamos de todo, le preguntamos sobre los niños migrantes, sobre la ola de violencia del narcotráfico y muy especialmente si el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha logrado bajar la violencia o simplemente ha dejado de hablar del asunto. Vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de México y luego lo vamos a analizar con varios expertos de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar Maureen Meyer, una especialista en migración del Washington Office for Latin America, un centro de estudios latinoamericanos en Washington. También desde Washington vamos a tener a Jorge Lima, director político de Iniciativa Libre, una organización que promueve principios económicos en pro de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y en nuestros estudios vamos a tener a Tim Paget, editor para las Américas de la WLRN, la filial de la Radio Nacional Pública de Estados Unidos en Miami, ex jefe de corresponsales de la revista Time para América Latina y colaborador del Miami Herald, que recientemente escribió una columna muy interesante sobre los niños migrantes de Centroamérica. Antes de ir a la entrevista con el expresidente de México, veamos lo que nos dijo la semana pasada el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando lo entrevistamos y nos aseguró, entre otras cosas, que este no es un tema que ha pasado desapercibido por las Naciones Unidas. Veamos lo que nos dijo. Estoy particularmente preocupado por la situación de la migración infantil a Estados Unidos. Esto ha causado gran preocupación en cuanto a los derechos humanos y dignidad humana. Sé que los Estados Unidos también están sumamente preocupados por el continuo flujo y la situación desatendida de estos niños que migran sin acompañamiento. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de México, Felipe Calderón. Veamos. Expresidente Calderón, muchas gracias por estar con nosotros. En su libro Los retos que enfrentamos, usted habla de varios desafíos que está enfrentando México. Empecemos por uno que está en las primeras planas de los periódicos, la crisis de los niños migrantes de Centroamérica y México. Más de 50.000 niños no acompañados de Centroamérica y México que han cruzado la frontera de Estados Unidos en el último año. ¿Por qué cree usted que se está dando esa migración masiva de niños hacia el norte? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son los motivos principales? Son varias cosas. Primero, por las razones por las cuales la migración existe y que es el enorme diferencial de oportunidades que hay entre Estados Unidos y México y Centroamérica y Sudamérica en general o el resto del mundo. Y eso provoca precisamente un movimiento de personas en busca de oportunidades. En el caso particular, Andrés, hay otro detalle.
hay también algún asunto legislativo, algún problema reglamentario, según el cual los niños que llegan a Estados Unidos de territorios que no son colindantes con Estados Unidos, es decir, Canadá o México, es decir, los niños que van a Estados Unidos que no son de México, tienen por alguna ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos el derecho de ser juzgados, de tener una audiencia, de tener un proceso judicial en territorio americano. Y eso ha generado que se vaya haciendo un enorme cuello de botella y que los traficantes de personas, los coyotes, los polleros, como les llamamos también, pues se enfoquen a llevar a niños con la promesa que le hacen a la abuela, por ejemplo, con quien se habían quedado, de llevarlos con su madre o con su padre a Estados Unidos, a sabiendas de que una vez pasada la frontera, ahí se quedarán. Y esto ha exacerbado el problema. Si te fijas, la problemática se centra mucho en niños migrantes centroamericanos. Y lo otro, quizá también puede influir la expectativa de regulación del régimen migratorio con la reforma integral promovida por el presidente Obama, que llegó a afirmar que era un hecho su aprobación y que probablemente sea un incentivo precisamente que exacerbó en estos tiempos estos problemas que, como sabemos, son tradicionales de hace mucho tiempo. Usted habla en su libro sobre varias causantes del aumento de la violencia en México y en Centroamérica, empezando por los cambios demográficos. Hay cada vez más jóvenes en México y en Centroamérica, pero ¿cómo impacta eso exactamente en el aumento de la violencia? Yo honestamente creo que no es un factor que genere la migración. Efectivamente ha habido un aumento de violencia en México y en Centroamérica. Explico en mi libro los retos que enfrentamos, porque hay una expansión territorial que no existía en el siglo pasado de los grupos criminales. Y no existía en el siglo pasado porque antes nuestros países eran países de tráfico de droga a Estados Unidos, nada más, Andrés. Y ahora, particularmente México, dada el crecimiento de su clase media, el aumento de su poder adquisitivo, ha habido un incipiente, pero creciente constantemente consumo de droga, y el nuevo negocio del crimen organizado fue el narcomenudeo, la venta al detalle, la venta detallista. Y esto implica que los criminales requieren un control de múltiples puntos de venta, es decir, quieren control territorial, quieren controlar la colonia donde tienen sus tienditas, el pueblo donde tienen pues sus centros de vicios, sus tables, sus bares, lo que sea. Quieren el control de los puntos de venta de la droga y para eso sobornan o amenazan a los policías, se apoderan de esos pueblos y en su lucha encarnizada contra otros grupos por ese mismo pueblo viene la violencia. Pero voy a mi punto. Probablemente, dado que estos grupos criminales ya no se dedican únicamente a drogas, sino a extraer la renta de toda actividad económica prácticamente, ellos han tenido control también de flujos migratorios, por lo cual el temor a estos grupos criminales más bien actuaría como un inhibidor de la migración que como en sí mismo un factor de expulsión de migrantes. Me explico. Si tú revisas las cifras del Pew Institute, esta institución tan respetable y que ha analizado cuidadosamente la migración precisamente, la migración de fuerza laboral mexicana de México a Estados Unidos disminuyó a lo largo de mi gobierno hasta que en 2010 llegó a una tasa cero en términos netos. Vamos a Washington. Maureen Meyer en Washington. ¿Cómo explicas tú esta ola de migración de niños a Estados Unidos? ¿Es por la expectativa, por las leyes de Estados Unidos de la que hablaba el expresidente Calderón o a qué se debe? Yo creo que realmente son varios factores, pero yo pondría el factor principal ahora, el tema de la violencia. Si se escucha entrevistas con esos niños o se ve lo que está pasando en Centroamérica, yo creo que el factor principal que ha cambiado en los últimos años ha sido un deterioro aún más de la seguridad en esos países, en particular de Honduras, que es el país con la tasa de homicidios más altos del mundo y con la ciudad San Pedro Sula, que es la ciudad más violenta del mundo. Yo creo que se va, por un lado, un aumento de niños migrantes desde 2012. O sea, no es tan nuevo. Se vio un aumento gradual, digamos, desde este año. Lo que sí es alarmante es el aumento de miles y miles este año en particular. Creo que sí es debido a los temores de los papás, muchos sí viviendo en Estados Unidos, de que sus hijos, ya a la edad de
adolescentes, muchos van a poder ser reclutados por las maras en Centroamérica o niñas abusadas sexualmente por los mismos. Yo creo que es un temor de los papás que sí vieron como comentó el expresidente, unos rumores de que podrían quedarse en Estados Unidos esos niños, que creo que ayudó a este aumento más grande que se vio en estos últimos meses, pero creo que las causas principales sí es el tema del aumento de la violencia e inseguridad en Centroamérica y obviamente falta de oportunidades económicas para esos jóvenes y para sus familias. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el expresidente mexicano Felipe Calderón. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis humanitaria de los más de 60.000 niños no acompañados de Centroamérica y de México que han cruzado la frontera de Estados Unidos apenas desde octubre y en muchos casos están siendo explotados por las bandas de la prostitución y el narcotráfico. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de México, Felipe Calderón. Veamos. Expresidente Calderón, usted también culpa en su libro a Estados Unidos por el aumento del contrabando de armas de Estados Unidos a México y a Centroamérica. ¿Pero acaso no ha existido siempre ese contrabando? ¿Qué hay de nuevo ahí? No, no ha existido siempre en esa magnitud. Evidentemente ha habido siempre tráfico de armas hacia México y el mundo. Digamos, el negocio del lucro de las empresas armamentistas norteamericanas, que siempre ha sido muy poco escrupuloso, es un factor. Lo que ocurre en 2004... es que expira, y no la renueva ni el presidente Bush entonces, ni el Congreso americano, la llamada Assault Weapons Ban, que prohibía la venta de armas de asalto. Y cuando en 2005 se permite la venta de armas de asalto, eso permite armar hasta los dientes a criminales mexicanos que cambian el equilibrio de fuerza con autoridades locales. Por ejemplo, una policía municipal de 30 elementos en un poblado de Tamaulipas o de Chihuahua, repentinamente ve cómo grupos criminales tienen poderosos AR-15 o AK-47 que los superan en capacidad de fuego, en número incluso, y eso provoca un terrible desequilibrio que hace que quien sea la nueva ley, la nueva autoridad en esos pueblos sean los criminales. Y ese factor, entre muchos otros, insisto, y que señalo, es precisamente el incremento masivo de armas americanas. Simplemente en la frontera con México nosotros calculamos que había 9 puntos de venta de armas, gun shops, en Estados Unidos por cada Walmart en esa zona fronteriza, lo cual es realmente absurdo. Presidente Calderón, ¿no hay responsabilidad de México y los países centroamericanos también en esta crisis? ¿No será que México y los países centroamericanos no dedican suficientes recursos a la seguridad ciudadana porque los políticos y las clases dirigentes tienen ejércitos privados de guardaespaldas y por lo tanto no tienen tanto incentivo para invertir en seguridad ciudadana para todos? Porque fíjese lo que pasó en Honduras hace poco. Los políticos se negaron a aprobar en el Congreso un aumento de impuestos para mejorar la seguridad de todos, la seguridad ciudadana, a pesar de que Honduras es uno de los países donde se pagan menos impuestos del mundo. Probablemente, evidentemente esos niños son responsabilidad de todos nosotros y desde luego incluyendo su trato y su cuidado y este fenómeno que ha provocado la separación de familias, también es responsabilidad de autoridades americanas. Pero voy a tu pregunta concretamente. Sí pienso que en nuestros países se les debe dedicar muchísimos mayores recursos a la seguridad ciudadana. También en mi libro expongo que bajo mi gobierno el presupuesto de dinero mexicano destinado a la seguridad más que se duplicó en términos reales a nivel federal. Y con ello creamos nuevas instituciones, por ejemplo, una policía federal prácticamente desde cero, reclutando gente de enorme calidad, con estrictos controles de confianza, reclutando universitarios para trabajar, miles de ellos en las áreas de inteligencia, con lo cual mejoramos sustancialmente las instituciones públicas y se requiere más. A nivel estatal, a nivel de los estados de la República, el crecimiento en términos reales fue
cero en materia de seguridad, con lo cual sí hay una falta que explica cómo en ciertos lugares, obviamente no todos tuvieron el mismo comportamiento, hay estados donde sí incrementaron los recursos, otros incluso donde decreció, pero eso explica precisamente esta deficiencia. Y efectivamente, el meollo de la falta de desarrollo de nuestros pueblos pasa, a mi juicio, Andrés, por la debilidad, la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia en nuestros países. De hecho, la expansión territorial del crimen organizado cuando empezó el narcomenudeo fue tan fácil porque fue encontrando a su paso instituciones totalmente o erosionadas y carcomidas por la corrupción o por el desinterés y la falta de recursos, o las dos cosas. Y mientras haya instituciones débiles, habrá criminales fuertes. Esa es una regla que tenemos que aprender. Por eso la clave para debilitar al crimen está en fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y eso es lo que hice en cierta medida como presidente hasta donde fue posible. Vamos a Washington. Jorge Lima, en Washington, la misma pregunta que le hacíamos al expresidente Calderón y a Maureen Mayer hace unos minutos. ¿Cuáles son para ti las principales causas de esta ola de niños solitos, no acompañados, que están cruzando la frontera a Estados Unidos? ¿La violencia, factores económicos, la expectativa de cambios en la ley migratoria de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está produciendo este fenómeno? Bueno, pienso que como han dicho ya todos los participantes, hay muchos factores en esta crisis. Es importante reconocer, como dijo el expresidente, primero es que el ser humano se mueve hasta a encontrar la oportunidad, y mientras que los Estados Unidos sea una tierra de oportunidad, vamos a tener gente que quieren cruzar esas fronteras, quieren llegar a este país para prosperar. Pero esta crisis en particular de los niños que están llegando a la frontera, tenemos que realizar que sí, la violencia en esos países es real y hace falta trabajar con esos gobiernos para tratar de cambiar esa situación, mejorar la situación económica también ahí. Pero de nuestra parte tenemos que realizar también los impactos de las acciones de los Estados Unidos, empezando con las leyes y la legislación. Esta crisis ha levantado la pregunta de la reforma migratoria aquí en los Estados Unidos, que ya por muchos años hemos hablado y todavía no encontramos la solución. Sin embargo, el presidente, la misma administración, hablaron que las acciones ejecutivas, incluyendo DACA, fueron parte de este problema, y ahora vemos que el presidente quiere imponer otra acción ejecutiva, una hacia allá más grande, 5 veces más grande cuando estás incluyendo o contando los individuos que serán impactados por estas acciones. Tenemos que realizar... Pero en pocos segundos que nos quedan, Jorge Lima, ¿te parece bien o mal eso? ¿Te parece que eso va a ayudar a mejorar el problema o a empeorarlo? Lo va a empeorar, pensamos nosotros, porque en realidad lo que hace falta es una reforma basada en ley. Si hay una acción ejecutiva, los coyotes y esos van a seguir aprovechando de esa situación y pasando información incorrecta a las familias en Centroamérica, en México, diciendo de que los niños se van a poder quedar o familias se van a poder quedar, que en realidad no es la situación aquí en los Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte, ya vamos a volver a este punto, Jorge Lima. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el expresidente mexicano Felipe Calderón. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis humanitaria de los más de 60.000 niños no acompañados de Centroamérica y de México que han cruzado la frontera de Estados Unidos apenas desde octubre del año pasado y que están ahora en un limbo legal. En muchos casos están siendo explotados por las bandas de la prostitución y el narcotráfico. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al expresidente de México, Felipe Calderón. Veamos. Expresidente Felipe Calderón, desde que usted dejó la presidencia y asumió el presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente se dejó de hablar de las muertes, de la violencia y el narcotráfico en México. Por lo menos el tema ya no está en las primeras planas de todo el mundo como antes. ¿Cambió algo? Cambió la estrategia de comunicación ciertamente y la capacidad del gobierno para hacer valer esa estrategia de comunicación. Y cambió otra cosa.
2 años antes de que yo terminara el mandato, bueno, poco menos, en el segundo trimestre de 2011, el número de homicidios en México alcanzó su punto de inflexión, su punto más alto, y entonces empezó a declinar de manera muy, muy importante. Cuando yo salía de la presidencia, ya había bajado esta tasa a un 22% y ha seguido declinando. En otros delitos, secuestros, extorsiones, sobre todo el año pasado la problemática, por desgracia, aumentó. Ha tenido variaciones, sub y bajas, pero efectivamente ya no se habla mucho de estos temas y esa es una diferencia importante. Pero usted dice en su libro textualmente, para mí fue claro que ignorar el problema no lo resuelve. Cierro comillas. ¿Está usted diciendo que el actual gobierno del presidente Peña Nieto está ignorando el problema o mirando para el otro lado? Definitivamente no. Me refiero a la política de muchos servidores públicos o gobernantes, sobre todo antes de mi gobierno, que pues se hicieron patos, como dice la gente, ante este problema, y eso hizo que el problema creciera y creciera hasta hacerse muy difícil de controlar. Yo creo que nosotros actuamos apenas a tiempo, Andrés, antes de que el Estado fuera completamente capturado por los criminales. La política que se seguía antes en México, por regla general, era dejar hacer, dejar pasar, no meterse con los narcotraficantes. Pues total, le venden droga a Estados Unidos, es problema de los gringos, ¿no? Sí, es cierto, le siguen vendiendo droga a Estados Unidos y eso es problema de los gringos. El problema es cuando ya empiezan a dominar nuestro territorio, ya hay autoridades que no solo ignoraron, ni se dieron cuenta cómo estaba este cáncer haciendo metástasis en todas las instituciones de justicia y de seguridad mexicanas, cómo estaban cooptando primero policías, luego comandantes, luego directores y luego alcaldes completos y luego quizás hasta gobernadores que se pusieron al servicio de los criminales y eso venía en una espiral que creciente rápidamente, de la cual yo me percato por la inteligencia que comenzamos a desarrollar en las instituciones mexicanas y nos decidimos a actuar. Tim Paget, el expresidente Felipe Calderón, obviamente, por algún motivo, aunque es del partido opositor, no le quiere pegar al actual presidente Peña Nieto, pero el hecho es que cuando él era presidente, todos los días en primera plana, las 10.000 muertes anuales del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Hoy en día ni se habla del tema. Te hago la misma pregunta que le hice a él. ¿Se redujo la violencia en México o simplemente el gobierno decidió no hablar del tema? Ambos casos son la verdad. Lo que pasa es que sí, la violencia se ha reducido, pero no tanto como el gobierno de Peña Nieto quiere que nosotros creamos. Exactamente. Y lo que pasa es que estamos viendo, como dijo el presidente, una nueva estrategia de comunicaciones, porque la administración en México está convencido que si este tipo de reputación sigue en México, va a afectar inversión. Las reformas. Y las reformas también. Y entonces lo que ellos quieren es simplemente mueve la énfasis. No quiere realmente que el mundo fuera de México esté tan obsesionado con este tema. Con la violencia. Sí. Tim, tú escribiste una columna en el Miami Herald que me pareció muy, pero muy interesante, o por lo menos que iba contra la corriente, porque todo el mundo está diciendo un poco lo que dijeron los presidentes centroamericanos cuando fueron a Washington, que la culpa de todo esto, de la violencia, la tiene el consumo de drogas en Estados Unidos, cosa que es cierto, el tráfico de armas en Estados Unidos, cosa que es cierto, y varias otras cosas. Pero tú decías que los países centroamericanos y México también tienen buena parte de la culpa. ¿Por qué? Todo ese mensaje por parte de los líderes de lo que se llama el triángulo norteño de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, todo el mensaje ha sido que la culpa es enteramente de los Estados Unidos por las razones, y también otra razón es el daño que los Estados Unidos hizo durante las guerras civiles del siglo XX, su involucración en esas guerras civiles. Pero eso es solamente la mitad de la situación. Yo creo que es una gran hipocresía por parte de esos líderes poner la culpa allí. ¿Por qué? Porque la clase de líderes en esa región realmente por siglos, no solamente décadas, no ha hecho nada para mejorar, profesionalizar,
modernizar su seguridad pública. Tú dabas el ejemplo en esa columna, el que yo di hace un rato, de lo que pasó en Honduras. Cuéntanos lo que pasó, o en Guatemala. No, fue en Honduras. En Honduras. Hace 3 años, el entonces presidente Lobo, había propuesto más que $400 millones sobre 5 años para mejorar la seguridad pública, las instituciones de justicia y policía. Fue desesperadamente necesitada en ese país. Pues la oligarquía, y hay una oligarquía todavía en Honduras, estaba furioso con eso. Y entonces ellos convencieron... No querían que se levanten los impuestos. Exacto, porque realmente ellos pagan todavía las tasas de impuestos más bajos del mundo. Pero todavía convencieron al Congreso de los Estados de Honduras a reducir ese impuesto por 75%. Ese impuesto que iba a ir a seguridad ciudadana. Se llamaba un impuesto de seguridad. Y el presidente del Congreso en esa época fue el presidente de la República de Honduras de hoy, Orlando Hernández. Maureen Meyer en Washington, en un minuto que nos queda, ¿estás de acuerdo con lo que dice Tim Padgett de que los países centroamericanos y México, pero sobre todo los países centroamericanos, tienen buena parte de la culpa también, o no? Sí, ciertamente. O sea, sí, Estados Unidos tiene su papel en todo lo que ha pasado en la región, pero sí es una falta de voluntad política de la clase política y de los élites, como señala Tim, que no han logrado o no han tenido ese empujón para realmente tener cambios verdaderos en sus instituciones, tanto en temas de reforma fiscal como temas de seguridad, incluso temas de desarrollo, que tienes unas tasas de desigualdad enormes en estos países centroamericanos, que sí, ellos también, si queremos ver un cambio verdadero, ellos también tienen que asumir ese compromiso y hacer los cambios necesarios dentro de sus países y no solo solicitar la ayuda de Estados Unidos y de otros para ayudar a resolver los problemas que ellos tienen. Tenemos que ir a un corte y cuando hablamos seguimos con la entrevista al expresidente mexicano Felipe Calderón. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis humanitaria de los más de 60.000 niños no acompañados de Centroamérica, de México, que están cruzando la frontera, que han cruzado la frontera de Estados Unidos desde octubre y que ahora están en una especie de limbo legal. En muchos casos son explotados por los cárteles del narcotráfico y las bandas de la prostitución. Sigamos con la entrevista. Expresidente Felipe Calderón, ¿cómo se resuelve esta crisis humanitaria de los niños migrantes? Bueno, primero las urgentes, que es mejorar las condiciones en los espacios físicos donde están. Eso implica, es una decisión relativamente sencilla, que es de recursos y de voluntad política. Lo segundo, hay que revisar ese marco legal, tanto para dar mayor flexibilidad en Estados Unidos para la reintegración de familias, como para evitar este cuello de botella tramposo que están tomando los polleros o los coyotes, de decir, yo pongo al niño en Estados Unidos, señora, con su mamá, usted que es la abuela, pues pongo en Estados Unidos, y déjelo que ahí la burocracia judicial americana se va a tardar 2 años en ver su caso, y mientras algo tendrán que hacer. Esa ley, que tuvo buenos propósitos, está mal hecha en Estados Unidos y tiene que revisarse. Y tercero, y lo profundo, Andrés, yo siempre sostuve la tesis de que como presidente yo no disfruté, a mí no me gustaba ver mexicanos cruzando la frontera hacia Estados Unidos, y nuestro enfoque debe ser, pongamos los recursos necesarios para generar oportunidades y desarrollo en las zonas donde hay mayores expulsiones de migrantes, particularmente ahora en Centroamérica, dado que la migración es mucho más intensa de Centroamérica en términos relativos que de México, y los niños migrantes concretamente están totalmente asociados con este tema centroamericano. Y finalmente diría, no cejar en la lucha contra el crimen organizado, porque quienes están expoliando a esos migrantes, quienes están violando a las niñas y a los adolescentes en migración, quienes están asesinando a los migrantes, son esos criminales precisamente que ya tienen que ver con drogas, sí, pero que están sustituyendo al Estado en su capacidad de fuerza y que no debe cejarse ni un minuto en combatírseles integralmente.
Vamos a Washington, Jorge Lima en Washington. Jorge, la misma pregunta que le hacíamos recién al expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo se resuelve esta crisis de los niños migrantes? Bueno, es una crisis y un problema difícil de resolver completo, pero tenemos que empezar, como dijo el expresidente, de asegurarnos que estamos cuidando esos niños que están aquí en los Estados Unidos. Mientras que están en nuestro país, tenemos que cuidarlos y asegurarnos que están en condiciones adecuadas. Más allá de eso, hace falta que el gobierno... Pero espera un segundo. En la Cámara de Representantes, la mayoría republicana, o sea, opositora en la Cámara de Representantes, acaba, antes de irse al receso, de pasar un proyecto de ley para expulsarlos, para agilizar, dicen ellos, los trámites de deportación y sacarlos del país. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con eso? Bueno, lo que hizo la Cámara Baja es aprobar algunos fondos para asegurarnos que estamos cuidando a los niños que al momento están aquí, esos que están cruzando la frontera, asegurando que el gobierno tenga los fondos para poder ponerles en condiciones adecuadas. Allá de eso pasaron también un cambio a la ley del 2008 que estaba hablando el expresidente, que permite que algunos niños se regresan a su país más rápidos. Es decir, al momento la ley permite que eso en México, en Canadá, tienen que ser dos cosas: tener la capacidad de decidir y decidir voluntariamente a regresar a su país. Y si hacen esos dos, entonces los niños regresan. Al momento, eso no se le ofrece a los niños de Centroamérica. Lo que están tratando de cambiar es permitir que a esos niños que tienen la capacidad de decidir y que decidan voluntariamente regresar, puedan regresar. Esos que no quieren regresar voluntariamente, bueno, ellos sí tienen el derecho entonces de ir a ver un juez y presentar su caso ante un juez. Eso no, debajo de lo que presentaron la Cámara Baja antes de salir en agosto, eso no ha cambiado. Lo que cambió entonces, es que ellos pudieron regresar, algunos pueden regresar más rápidos. Entonces, Jorge, en un minuto y medio, ¿cómo se resuelve esta crisis? Hace falta ya que el gobierno de los Estados Unidos empiece con la reforma migratoria. Por mucho tiempo los dos partidos han jugado político con el tema, pero hace falta que ya necesitamos una reforma basada en ley que vaya a resolver no solo el problema de esos que están aquí hoy día, pero esos que van a seguir viniendo. Y hace falta que los Estados Unidos ya llegue a ese punto para decir, bueno, esta es nuestra póliza, esto es como vamos a enfrentar lo que es la migración. Y eso es lo que hace falta primero. Vamos a Washington. Maureen Meyer, ¿qué dices tú al argumento que hacemos algunos de nosotros de que en Washington no hay voluntad política para solucionar esto, por lo menos hasta noviembre, hasta las elecciones legislativas de noviembre, por un motivo muy sencillo? El gobierno de Obama está feliz con el hecho de que los republicanos, la oposición, estén obstaculizando la reforma migratoria. Eso les permite reclutar el voto hispano, decirle a los hispanos, ven, los malos son los republicanos. Y los republicanos, a su vez, quieren oponerse a la reforma migratoria para energizar a su extrema derecha para que salga a votar en noviembre y, por lo tanto, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo o no con ese análisis? Yo creo que desafortunadamente a lo mejor sí no va a pasar nada, por lo menos a nivel del Congreso, hasta después de noviembre, y después también hay que ver cómo es la composición del Congreso, del Senado, como la Cámara, de posibilidades de otra vez tocar temas de reforma migratoria. Creo que es una situación bastante frustrante a nivel de un problema que llevamos años sin resolver en cuanto a la población no documentada en Estados Unidos. Y ese tema justamente de reintegración familiar. Muchos de esos niños que vienen ahorita vienen para juntarse con sus papás, que llevan muchos años aquí sin poder regresar a ver a sus hijos, justamente por la dificultad que ahora es cruzar la frontera con Estados Unidos. Yo creo que sí es algo frustrante. No obstante, hay cosas que podría hacer el gobierno de Obama ahora para garantizar por lo menos la protección de los niños que ya están aquí y que les garanticen su debido proceso a los niños y a las familias también que están solicitando más protección de Estados Unidos, para asegurar que los que están regresando a sus países de origen, sobre todo en Centroamérica, no los estamos regresando a la misma violencia que estaban huyendo. Incluso se ha reportado que podría ser que unos niños que ya se han deportado fueran asesinados ya a su regreso de esos países. Tenemos esa obligación de asegurar, por lo menos ahora, si no hay cambios legislativos, que estamos haciendo lo posible para proteger a esa población, garantizar su debido proceso y garantizar que están quedando en condiciones dignas aquí en ese país.
Pero Maureen, ¿cómo se puede garantizar que uno de estos jóvenes regresado a Honduras o Guatemala no termine muerto? No, yo creo que ese es un reto de más largo plazo, ¿no? De atender la violencia en Centroamérica. Lo que voy es que los que están solicitando protección aquí, se dice que los niños que tienen acceso a un abogado para recibir asilo, más que el 50% de las peticiones se aprueban. Los que no tienen abogados son menos del 10%. Lo que creo que hay que asegurar que ellos tienen acceso a consejo legal mientras que están procesando sus solicitudes, para que ellos tomen las decisiones sobre lo que quieren hacer a su futuro, si es buscar protección en Estados Unidos o al final regresar a sus países de origen. Pero sí son cosas que se podrían hacer ahora que no son de cambios legislativos, que digamos. Tim Padgett, ¿cómo se soluciona esto? Si estás de acuerdo en que no hay voluntad política, o por lo menos hay una parálisis política respecto a este tema en Washington. Sí, yo siempre he dicho que el problema de inmigración ilegal tiene que ver con política exterior más que política doméstica. Es decir, que en vez de enfrentar inmigración en la frontera, tenemos que estar enfrentando a la inmigración a la fuente. Es decir, que tenemos que exigir a esos países allá en Centroamérica asumir, como dijo Maureen antes, exigir más de su responsabilidad para mejorar seguridad y crear oportunidades económicas, pero los Estados Unidos también tienen que estar más serio en ayudar a esos países a crear las instituciones y las oportunidades económicas. Yo conozco tu carrera, tú has entrevistado a cuánto presidente hay en América Latina. Y si ahora entrevistáramos a los 3 presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, te dirían, sí, pero el narcotráfico está haciendo imposible que hagamos nada y el narcotráfico se alimenta con el consumo de drogas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, presidente de un país chiquitito? Te van a decir, cuando entran millones de dólares para estas bandas de narcotráfico. Pero ese es mi punto exacto, que sí, reforma migratoria sí, es importante aquí, pero también son políticas para reducir el consumo de drogas en este país en vez de tanto dinero gastado en interdicción. Por ejemplo, hay muchos cambios que tenemos que ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen? Estamos hablando de hace años de esto. Pues el presidente Calderón, que usted acaba de entrevistar, una vez dijo que todos los miles millones de dólares que gastamos para construir paredes en la frontera, tú puedes usar ese dinero en autopistas en Oaxaca. Eso va a reducir inmigración mucho más que la pared. Tim, ¿la legalización de las drogas es una solución o no? Sí, por lo menos de marihuana. Yo no estoy en favor de cocaína. Jorge Lima, en Washington, rápidamente, ¿la legalización de las drogas sería una forma de solucionar este problema o no? Así como solo no sería la solución. Lo que hace falta es, como he dicho al principio, el análisis de la voluntad política en este país para progresar sobre la reforma migratoria. Pensamos nosotros es lo más importante. El país de nosotros tenemos que realizar qué es lo que vamos a hacer sobre esos que quieren seguir llegando a los Estados Unidos. Y en vez de ponerse de política, el mismo presidente que se para en la Casa Blanca a dar discursos, en vez de ir al Congreso, o los líderes del Partido Republicano tienen que salir de sus esquinas y llegar a un punto de compromiso para llevar esto hacia adelante. Eso es lo más importante que hace falta. También, como dice Tim y Maureen, tenemos que hacer cosas y trabajar con los gobiernos de esos diferentes países, pero tenemos que empezar aquí, con lo que nosotros podemos hacer, y es que este gobierno debe de ya enfrentar el problema de la reforma migratoria y encontrarle solución. Maureen, en Washington, en 40 segundos que nos quedan, 30 segundos me dicen ahora, la legalización de la marihuana, usar esos recursos para la mejora económica de América Latina, ¿es una solución o no? Creo que es una discusión que hay que tener, y sí, hacia marihuana ya se está viendo pasos en Estados Unidos como en Colorado y Washington, que son experimentos interesantes. Usted también ya había entrevistado al presidente de Uruguay, lo que está pasando ahí. Creo que no va a resolver el problema de las debilidades institucionales de esos países, de temas de corrupción, de sistemas de justicia que no funcionan. Eso requiere inversiones de los países mismos y de cooperación para construir buenas instituciones firmes. La legalización de las drogas no va a cambiar esa parte y temas de otros problemas de seguridad que no tienen que ver con el tráfico de drogas. Yo creo que hay que ver lo que son esta construcción de instituciones firmes, libres de corrupción, para realmente enfrentar la crisis de seguridad que hay en la región. Muchas gracias, Maureen. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Tim.
Vamos a un corte rápido y mi conclusión, mi opinión sobre cómo se resuelve este problema. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook. Después de nuestro último programa en el que entrevistamos al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibimos cientos de comentarios. Gonzalo Pedrazas, de Cochabamba, Bolivia, nos escribió: la ONU no funciona, es un organismo nominal que no tiene capacidad coercitiva. Angelina Álvarez, de Río Gallegos, Argentina, nos tuiteó: muchos tratados, pero el poder del petróleo es más fuerte que el de la defensa de los derechos humanos. Ricardo Mesa, de Honduras, nos dijo que con el pasar del tiempo la ONU se ha vuelto cada vez más inoperante, ineficaz y totalmente manejada por los intereses de los países ricos. Bueno, los invitamos a escribirnos sobre qué les pareció el programa de hoy. Mi opinión sobre la crisis de los niños migrantes es que todo lo que dijeron el expresidente Felipe Calderón y nuestros invitados de hoy es muy cierto. Esta crisis está siendo causada por la pobreza, por la falta de voluntad política de Estados Unidos de aprobar una reforma migratoria, por la falta de voluntad política de los países centroamericanos para mejorar la seguridad y la justicia en sus países, por el tráfico de armas de Estados Unidos, por todas esas cosas. Pero para mí, la clave por encima de todas estas cosas es la educación. Porque más del 60% de los adolescentes centroamericanos no van a la escuela. Son ninis, ni estudian ni trabajan. En Guatemala, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, más del 70% de los adolescentes no terminan la escuela secundaria. En Honduras, más del 40%. Entonces, estos jóvenes están viviendo en las calles y son reclutados por los cárteles del narcotráfico y sus padres le dicen: vete al norte, vete a Estados Unidos antes que termines muerto. Resumiendo, todas las causantes de esta crisis y todas las soluciones que hemos escuchado hoy tienen algo de cierto. Pero mientras sigan en las calles el 60% de los adolescentes centroamericanos, esto va a seguir. Hay que mejorar las escuelas porque ahí es donde empiezan muchos de los males que terminamos pagando todos. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.